Vamos a realizar ahora este ejercicio de estadística en el cual nos dice que se ha hecho una encuesta, survey, y nos piden que completemos una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias debe aparecer running and relative frequencies, que son la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, y luego nos piden hallar la media, mean, la mediana, median, la moda, mode, y el rango, range. ¿Vale? Y los datos que nos dan son los que aparecen en este recuadro y nos dice que son minutos, ¿verdad? Que necesitan 16 estudiantes para llegar al instituto, ¿no? El cole. Muy bien, bueno, pues los datos los vamos a colocar en la primera columna. Vamos a poner aquí que son minutos. ¿De acuerdo? Vamos a usar esta fila para los encabezamientos y vamos a poner aquí los datos que tenemos. Muy bien, vamos a comenzar, porque en esta columna hay que colocar los datos en orden, vamos a colocar por el dato más pequeño. En este caso tenemos el 3. El 3 es el dato más pequeño, vamos a ver cuántos 3 tenemos. Aquí pondremos, por tanto, la frecuencia, que se suele denominar con la F minúscula. Por cierto, es frecuencia absoluta. Se le suele llamar con la letra F minúscula. Muy bien, entonces hemos dicho que empezamos por el 3, así que colocamos un 3. ¿Cuántos 3 hay? Pues tenemos 1, 2, 3, 4. Pues hay 4 3. Ahora el siguiente dato, pues sería el 4, ¿verdad? El 4. ¿Cuántos 4 tenemos? Pues tenemos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y a ver, ¿qué chicos tardan 5 minutos en llegar al instituto? Pues 5 minutos son 1, 2, 3 y 4 y 5. ¿De acuerdo? El siguiente valor sería el 6, que es solo 1. El 7, que aparece 1 aquí. Y por último, el 8, con otra unidad. Bueno, pues ya tengo las dos columnas principales, que son los datos y la frecuencia absoluta. Tengo aquí la segunda columna. Vamos ahora a por la frecuencia acumulada, o running frequency. Frecuencia acumulada. A esta se le conoce por F mayúscula y se calcula sumando las frecuencias anteriores. Es decir, yo escribo primero esta primera frecuencia, llevo 4 datos ya. Después de sumadas las siguientes, sumo estas de aquí y ya llevo no 4 sino 8. Si sumo estas de aquí, ya van 13. Si sumo estas de aquí, 14, 15 y 16. Muy bien, pues ya tengo calculada la columna de frecuencia acumulada. Muy bien, si nos damos cuenta, la suma total de datos tendría que ser o coincidir con los datos que tenemos aquí. Si vemos aquí hay 2 filas por 8 columnas, son 16 datos, también nos dice el enunciado que son 16 estudiantes, con lo cual esto sumado, vemos a ver, 4 y 4, 8, y 5, 13, 14, 15 y 16, efectivamente. 16 datos, eso va bien, tiene buena pinta. Y además siempre va a coincidir con este dato último de la frecuencia acumulada. Estos deberían coincidir. Muy bien, la siguiente columna que vamos a completar de la tabla de frecuencia es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se suele denominar con la letra H minúscula. Bueno, y la vamos a calcular como una fracción. También se suele expresar en tantos por ciento. Pues de momento lo vamos a dejar en forma de fracción y se calcula con la frecuencia absoluta partido por el número total de datos. Claro, es la frecuencia en relación al total de los datos. Así que vamos a hacer aquí 4/16. De nuevo aquí 4 partido por 16, ¿verdad? Este dato entre 16 y este dato entre 16. Ahora este dato entre 16, es decir, 5 partido por 16. Este dato entre 16. Este entre 16. Y el último igual, 1 entre 16. Si observamos, si yo quisiera sumar estas 6 fracciones, vamos a hacerlo aquí rápidamente, plantearlo. Si yo quisiera sumar esas 6 fracciones, no sería difícil, ¿verdad? Porque primero, todas tienen el mismo denominador. Con lo cual, si recordamos cómo se sumaban las fracciones, solo tendría que sumar los numeradores
y ya está. Pero fijaos, en realidad ya sé cuánto suman los numeradores. Lo he hecho aquí. Los numeradores son 16, con lo cual esta suma de estas 6 fracciones sería 16 partido por 16, es decir, 1. Y de hecho es una manera de comprobar que hemos hecho bien este cálculo. Si estas fracciones suman 1 en total, querrá decir que vamos por buen camino, no nos hemos equivocado. Bueno, pues ya está completa la primera parte del ejercicio. Hemos completado la tabla de frecuencia. Ahora vamos a por la media, que se calcula de la siguiente manera. La media se expresa como una X con un gorrito y la calculamos pues multiplicando los datos por su frecuencia. Es decir, 3 por 4 más 4 por 4 más 5 por 5 más 6 por 1 más 7 por 1 más 8 por 1. Sé que esos últimos valores son muy simples, pero bueno, para seguir siempre la misma expresión, lo he dejado de la misma manera. El dato por su frecuencia. Entonces vamos a ver, esto es 3 por 4 es 12, 4 por 4 16, 5 por 5 25, 6 por 1 6, esto es 7 y esto es 8. Bueno, así que esto va a quedar partido por 16. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Esto sería... vamos a ver, yo cojo aquí 8 y 12 es 20, 20 y 25 es 45, 45 y 16 y 6, esto es 22 y 7, pues esto es 29 y 45, que son 74. Muy bien, pues 74 partido por 16. Bueno, pues 74 partido por 16, pues aproximadamente 4,6. 4,6 sería la media de esos valores. ¿Vale? Bueno, ahora toca calcular la mediana. A ver, para calcular la mediana tenemos que identificar cuál es el valor que está en el centro de los datos. Es decir, si ordenáramos los datos en fila, tendríamos que identificar qué dato está en el centro. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Porque tenemos un total de 16 datos. Y el dato que tengamos en el centro tiene que dejar a la izquierda el mismo número de datos que a su derecha. Si lo hiciéramos a lo bruto, es decir, poniendo todos los datos en fila, pues tendríamos que hacer lo siguiente. 3, 3, 3 y 3. He puesto 4, 3. Ahora tengo que poner 4 veces 4. 4, 4, 4, 4. Ahora tendré que poner 5 veces 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora una vez el 6, una vez el 7 y una vez el 8. A ver, como son 16 datos en total, es fácil ver que 16 entre 2 es 8, con lo cual la mitad de los datos son estos y la otra mitad son estos. Aquí tengo 8 datos y aquí tengo otros 8 datos. ¿Qué ocurre entonces? Pues que en el centro, justo en el centro, no hay ningún dato. A cada lado tengo 8 datos y en el centro no queda ninguno. Bueno, pues claro, en estos casos, ¿qué se hace? Pues en estos casos se calcula el número que queda entre los datos vecinos. A ver, me explico. ¿Este qué dato es? Este es el dato octavo, ¿verdad? ¿Y este qué dato es? Este es el dato noveno. Muy bien, pues, ¿hay algún número entre el 4 y el 5? Bueno, sí, la mitad entre 4 y 5, o dicho mejor, la media entre 4 y 5. Bueno, pues es 4,5. Pues se considera que la mediana de estos datos es 4,5. Esto va a ocurrir siempre que el número de datos sea par. El número de datos impar supone que quedaría un dato en el centro y ese directamente sería la mediana. Pero como aquí no queda ningún dato en el centro, pues se calcula el número intermedio entre los dos vecinos. Ahora, ¿esto se puede hacer sin tener que escribir todos los datos? Pues realmente sí, porque habéis visto que he tenido que identificar el octavo dato y el noveno dato, ¿no? Bueno, esto nos lo permitiría la frecuencia acumulada. Fijaos aquí, volvemos a esta tabla de frecuencia. Fijaos que aquí me dice el octavo dato es 4. Y en este dato aquí nos dice que el noveno, el décimo
el 11º, 12º y 13º son 5, con lo cual, si el octavo dato es un 4 y el noveno dato es un 5, ya sé que la mediana va a ser 4,5, la mitad entre 4 y 5. Es una forma más rápida y eficaz de verlo, especialmente cuando tenemos muchísimos datos. Muy bien, esto es lo que da de sí la mediana. La moda, bueno, pues si nos piden la moda solo tenemos que fijarnos en aquel dato que se repita más veces. ¿Qué dato se repita más veces? Pues eso lo va a cantar la frecuencia absoluta. Nos fijamos en la frecuencia absoluta y nos dice que el dato que más se repite es el 5, que se repite 5 veces, con lo cual la moda automáticamente. La moda vale 5. Y por último, el rango. El rango es la diferencia entre el mayor de los datos y el menor de los datos. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues el mayor de los datos en este caso es 8 y el menor de los datos es 3, con lo cual el rango lo podemos escribir de la siguiente manera. El rango sería igual a 8 menos 3, que es 5. Y ya habríamos terminado el ejercicio.